Bueno, ya me encuentro aquí con el director del Teatro Municipal, justamente de la parte de ballet, con el señor Miguel Monín. ¿Cómo estás? Muy bien, contentos de terminar esta temporada, la tercera del año. Y bueno, muy contento con los resultados, nuestros valses, las estaciones, Diana de Acción, todo salió así como lo esperábamos. Realmente impresionante la cantidad de gente que se sumó a este realmente espectáculo único que vivimos acá en nuestro país. Sí, gracias a Dios se ha hecho un hábito que el público venga a ver ballet y es realmente un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? De mucho tiempo y que es bueno que a los paraguayos gusten de ver ballet, que aprecien la danza y que sepan distinguir también el buen ballet del mal ballet. Súper. Bueno, Miguel, para finalizar, ya porque sabemos que tenés que entrar, esta es la última temporada, el último festival de la temporada y bueno, y arranca recién el próximo año. No, ahora tenemos una serie de funciones de cascanueces que vamos a girar por distintos barrios de Asunción y vamos a finalizar en frente al atrio de la catedral. Eso es generalmente en la época de Navidad hacemos eso y bueno, lo estamos preparando con todo. Es probable que también en la primera parte de ese espectáculo se baile o las estaciones o nuestros valses, está por decidir. O sea que va a ser un programa muy atractivo para todo y les esperamos. Yo creo que ver ballet al aire libre es todo también, es distinto y es un placer, ¿verdad? Bueno, ya no te quitamos más tiempo, sabemos que tenés que entrar. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Gracias. Así que ya saben, esto continúa. Hay que aprovechar y hay que seguir valorando nuestros talentos aquí en Paraguay. El Teatro Municipal te ofrece esto y mucho más. Bueno, vinimos hasta la zona de camerino y justamente ahora nos encontramos con Juan Pablo Ledo, el primer bailarín del Teatro Colón, que acaba de bailar un especial de tango. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo estás? Buenas noches nosotros, ustedes buenos días. Bueno, buenas noches, Tania. Sí, la pieza que hice fue un solo de tango que, bueno, vengo haciendo mi espectáculo propio en Buenos Aires, en diferentes lugares, y bueno, me pidió Miguel de poder hacerlo esta vez y, bueno, es ya la tercera vez que hago en esta gala de 5 funciones en el Teatro Municipal. Bueno, pero no es un tango clásico, es algo más lírico. Sí, así es. Justamente como es música de Piazzolla, es un poco un tango más contemporáneo y, bueno, no es un tango de a dos como el tango tradicional de piso de salón. Pero bueno, es un poco más contemporáneo. Verán cómo estoy vestido. Un solo de 6 minutos 30 es Invierno Porteño. Y bueno, una coreografía que vengo haciendo hace tiempo y fue mi primera coreografía armada, eso te quería decir. La primera en el año 2006 fue mi primera pieza, obviamente armada para mí, ¿no? Excelente. Bueno, ya para finalizar, te vamos a dejar que estés tranquilito. ¿Cómo ves el ballet paraguayo? Es una pregunta que ya le hicimos varias veces, pero queremos ver tu punto de vista como primer bailarín del Teatro Colón. ¿Cómo le ves a los bailarines aquí en nuestro país? Mira, justamente me habían hecho la pregunta en diferentes ocasiones cada vez que vengo acá. Y realmente el nivel de los paraguayos es muy bueno. A nivel internacional, es más, hay muchos paraguayos que están afuera trabajando en compañías internacionales y el nivel acá de la compañía es muy bueno. La verdad que contento y feliz de poder participar, incluso bailar con los bailarines de acá. No es que vengo con bailarines de Argentina, sino que participo como la gente de acá. Es un nivel excelente, o sea, yo creo que hay que, a nivel cultural, como política de gobierno, apoyar mucho más el arte en Paraguay y no que los bailarines tengan que irse afuera. Excelente. Bueno, ¿ya probaste la comida paraguaya? Sí, algunos amigos, amigas me llenaron de comida paraguaya, sopa paraguaya y todas esas cositas. Pero bien, rica, la verdad que muy rica. Bueno, ahora te pido que mandes un saludo a la gente con Buena Onda. Estuviste por ahí, así que un saludo grande a todos ellos, que también te vinieron a ver. Un beso grande a todos. La gente maravillosa, muy querida y bueno, que Dios los bendiga muchísimo a todos, que tengan un feliz año porque no sé si lo voy a volver a ver este año. Bueno, gracias Juan Pablo. Thank you.